Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes o buenos días, no sé a qué hora vean esto. Vamos a continuar con el curso que ya me había retrasado un poco en darles clases y en subir también temas, pero bueno, ya vamos a empezar hoy a subir temas de nuevo. Y vamos a empezar ya con la parte de patrones de herencia monogénica. Eh, en esta parte pues vamos a analizar lo que son los diferentes tipos de herencia ligadas a las leyes de Mendel y las no ligadas a las leyes de Mendel. Entonces vamos a recordar para empezar algunos de los términos relacionados con las leyes de Mendel. Y vamos a comenzar el curso de herencia monogénica mencionando que el 1% de todos los individuos van a presentar alguna alteración, alguna enfermedad relacionada a este tipo de patrones. No todas las enfermedades que tienen base genética se relacionan a estos tipos de herencia porque hay diversos tipos de herencia que también vamos a abordar durante este tema, pero al menos en el 1% las malformaciones y las enfermedades en el 1% de los casos se deben a este tipo de alteraciones. 3 a 7% de toda la población va a tener alguna alteración genética y eso ya se los había mencionado muchas veces y en algunos casos va a poderse trazar el tipo de herencia que se presenta relacionada a esa alteración y en otros no. Y pues bueno, todo el conjunto de enfermedades que tienen una base genética y que se van a heredar de esta manera, pues se van a llamar en conjunto enfermedades raras o se han llamado de esa manera debido a la baja prevalencia que presentan en la mayoría de los casos. Y pues vamos a ver que, como les había mencionado, hasta 30 de cada 1000 personas van a poder presentar alguna alteración monogénica. 8 a 10% de los niños hospitalizados puede llegar a tener alguna enfermedad genética que pueda trazarse su patrón de herencia con estos datos. Y en el 10% de los casos, la herencia monogénica, la herencia debida a un patrón de herencia monogénica se va a expresar hasta después de la pubertad. Esos casos son engañosos porque de inicio, en el transcurso de la vida, pues no va a parecer que no tiene nada del individuo y posteriormente cuando empiezan a aparecer las características clínicas de la enfermedad, pues es cuando vamos a poder rastrear la enfermedad. Pero bueno, como les había mencionado, vamos a empezar con algunos conceptos básicos. Y para recordar los de las leyes de Mendel, recuerden que cuando vimos leyes de Mendel les mencioné que ese tipo de herencia se relacionaba con los locus o con los alelos, que son cada una de las copias que tenemos de un gen. Los alelos van a tener una zona específica donde los podemos encontrar dentro del genoma, dentro de los cromosomas, que es lo que lleva el nombre de locus. Locus sería como la dirección específica donde encontramos un gen. Alelo es cada una de las copias que tenemos por cromosoma de un gen. Si tenemos del cromosoma 1 dos copias, una que nos heredó nuestra madre, aquí se la señalo con la flecha, y otra que nos heredó nuestro padre, cada uno de los genes en esos cromosomas 1 va a tener una copia en el cromosoma alterno y cada una de estas copias es lo que se conoce con el nombre de alelo. Y pues bueno, loci, ¿qué es loci? Tenemos genes que van a tener varias localizaciones en varios cromosomas y cuando nos referimos a sus localizaciones, a sus diferentes localizaciones, pues estamos hablando de un loci. En este sentido, pues loci sería el plural de locus, aunque pareciera al revés. Y bueno, de los alelos, cuando ya estamos estudiando poblaciones enteras, la genética, bueno, la genética de poblaciones se ha dado cuenta de que hay alelos que se tienen en un mayor porcentaje de la población. A esos alelos los llaman alelos salvajes o wild type en inglés. Y cuando se presentan cambios en el alelo salvaje en individuos en menos del 1% de la población, entonces esos alelos se llaman alelos mutantes, que es lo mismo que las mutaciones, nada más que como aquí estamos hablando específicamente de genes, pues recibiría el nombre de alelos. Bueno, luego, también en algunas clases, no sé si en todos los salones, pero espero que sí, les mencioné que las leyes de Mendel se pueden modificar dependiendo de si están o no están muy pegados los alelos uno al lado del otro, porque el hecho de que se puedan
separar los alelos durante la meiosis para posteriormente heredarse a los hijos, pues va a depender mucho de esto. Si los alelos están lo suficientemente separados, tienen locus lo suficientemente separados uno del otro, cuando se hace el entrecruzamiento meiótico para crear nuevos cromosomas, se van a poder heredar estos alelos de manera independiente y entonces vamos a poder tener un alelo dominante en el mismo cromosoma donde tenemos un alelo recesivo y la herencia va a ser diferente para los dos y por eso vamos a poder compartir diferentes características genéticas, que es lo que nos hablaría la tercera ley de Mendel. Si están demasiado juntos los alelos, cuando se hace el entrecruzamiento no se separan los genes, sino que se intercambian de manera conjunta. Ese grupo de genes conjunto que se intercambian de un cromosoma a otro se llama haplotipo, o es lo que se conoce con el nombre de haplotipo. La definición como tal sería conjunto de alelos localizados en un locus dentro de un cromosoma. Y bueno, los haplotipos son importantes conocerlos, sobre todo para las enfermedades autoinmunes, para los haplotipos de los diferentes tipos de inmunidad, porque pues dependiendo de los padres, pues de los haplotipos de los padres va a ser la inmunidad o las defensas que tengan los hijos, y en esto también se basan a veces las búsquedas de personas dentro de una familia que sean donadoras. En ocasiones se encuentran, en ocasiones no se encuentran, porque el haplotipo puede ser diferente, puede haberse combinado de manera diferente entre los padres para los hijos. Polimorfismos, los múltiples alelos que existen de un gen para una determinada población. Hay diferentes cambios dentro de los genes que serían también cambios del alelo wild type. En el caso de los polimorfismos los encontramos en más del 1% de la población, eso ya se los había mencionado cuando vimos la clase de mutaciones. Y mutación, que es lo mismo de alelo, cambio genético que no se conocía previamente y que se tiene en menos del 1% de la población. Recuerden que esto de los que les estoy hablando es el genotipo. Los alelos serían el genotipo, que serían los genes que van a estar dentro de la información genética de un individuo y que a partir de eso se va a formar la, la constitución física de ese individuo, que es lo que se conoce con el nombre de fenotipo. Entonces, esta constitución física no es solo el físico externo que logramos ver de manera macroscópica, sino también la funcionalidad de sus células, cómo trabajan sus células, cómo es la bioquímica de sus células. Eso también entraría dentro de la definición del fenotipo y todo es determinado a partir del genotipo. Para ponerlo en palabras simples, el genotipo sería como un instructivo que siguen las células para formar el fenotipo con el cual van a sobrevivir, van a vivir. Entonces, los trastornos monogénicos o las herencias monogénicas se deben a mutaciones en un solo alelo de un gen en un único locus. ¿Sale? Entonces eso hace que estos tipos de herencia que a partir de este tipo de herencia podamos encontrar tres diferentes tipos de individuos. Los individuos que van a tener alelos iguales para un gen, que ese gen puede ser dominante, como el que les estoy señalando aquí con el cursor, o puede ser recesivo, como el que les estoy señalando aquí, pero los dos alelos van a ser idénticos. Eso es un individuo homocigoto o un individuo que tiene homocigosis. Heterocigotos serían los individuos que tienen diferentes copias del mismo alelo, cada una heredada de cada uno de sus padres. Aquí, por ejemplo, sería B mayúscula, B minúscula, y en este sería un individuo que tiene B minúscula, B mayúscula. Estos individuos son heterocigotos, o así como se definirían, que significa alelos diferentes. Y por último, para los varones que tenemos en el cromosoma sexual, en los cromosomas sexuales, un cromosoma X y un cromosoma y cada uno de estos cromosomas tiene alelos diferentes uno del otro, o sea, tiene genes distintos entre el cromosoma X y el cromosoma Y, los varones vamos a ser hemicigotos, que somos individuos que tenemos solo una copia del alelo en cuestión del cromosoma X o una copia de los alelos del cromosoma Y, nada más.
Las mujeres para los cromosomas sexuales o son homocigotas o son heterocigotas, dependiendo de sus características genotípicas. Bueno, ya que vimos los diferentes conceptos, pues vamos a ver los factores que influyen en que sí se vea un patrón de herencia dominante o recesivo. Claro, el primer factor que va a influir en que se pueda ver de manera más clara un tipo de herencia dominante o recesivo, va a ser la penetrancia. ¿Y qué es la penetrancia? Pues es la probabilidad de que un gen se exprese de manera fenotípica en un individuo que lo presenta. Como aquí vamos a hablar de enfermedades, pues sería la probabilidad de que yo teniendo una mutación presente o no presente la enfermedad relacionada a esa mutación. Entonces vamos a tener dos tipos de penetrancia, la penetrancia completa y la penetrancia reducida o incompleta. La penetrancia completa es cuando tengo el 100% de posibilidades, o la posibilidad es del 100% más bien, de que yo presente la característica física relacionada a la mutación que me fue heredada o al alelo que me fue heredado. Entonces, ejemplos de penetrancia completa, pues tenemos varios, pero el que vamos a ver más adelante es la neurofibromatosis tipo 1 y penetrancia reducida. La penetrancia reducida es cuando esa probabilidad es de menos del 100%. Puede ser 99%, puede ser 90%, puede ser 80%, puede ser 20%, puede ser 10%. No importa, pero es menos del 100% de posibilidades de que yo recibiendo la mutación presente las características fenotípicas relacionadas a esa mutación. No se marcó aquí, pero voy a salir de tantito de esto para que se pueda ver en la diapositiva. Vamos a modificarlo. Ahora sí, vamos a hablar de un ejemplo de penetrancia reducida, que es el retinoblastoma. Ya les había mencionado el retinoblastoma en la clase de... No me acuerdo en cuál clase, pero pues ya se los había mencionado. El retinoblastoma tiene una penetrancia incompleta o reducida, tiene una penetrancia del 80%, para ir más rápido. Ya saben que es una enfermedad, es uno de los tipos de cáncer infantiles más frecuentes, que se presenta o se puede presentar a partir de los 3 meses y que se va a relacionar se puede relacionar a la probable pérdida de uno o de los dos ojos dependiendo de cómo se desarrolle la enfermedad. Bueno, hay casos familiares en los cuales tenemos, como en este árbol genealógico, un padre que logró sobrevivir a su infancia a pesar de haber tenido retinoblastoma, tuvo descendencia y entonces en este ejemplo que les estoy poniendo tuvo dos hijos, uno que presentó la enfermedad y otra más bien porque es mujer que no presentó la enfermedad, no presentó características de la enfermedad. Después esta mujer tuvo descendencia, una mujer, y a esta niña se le presentó el retinoblastoma. ¿Por qué se saltó una generación? No se saltó una generación. Lo que sucede aquí es que esta mujer es portadora de la mutación, pero como tiene penetrancia reducida, no desarrolló la mutación, por eso la marcamos con un puntito en el centro. Recuerden la clase de árbol genealógico, los portadores, y ella ya no desarrolló la enfermedad, pero sí la puede heredar con un riesgo del 50%, porque el retinoblastoma es una enfermedad autosómico dominante. Entonces, esto sería un ejemplo perfecto de una penetrancia que nos puede afectar el tipo de herencia que pensamos que tiene una enfermedad de inicio, porque si yo nada más me baso en esta familia nuclear, el papá y mamá que no tienen nada y la niña que tiene retinoblastoma, pues fácilmente podría decir, pues es una mutación de novo. Pero si hago el árbol genealógico con más generaciones, pues acabo encontrando este tipo de antecedentes que me ayudan a determinar que es una herencia dominante que se está presentando en la familia. Bueno, expresividad sería otro factor que puede modificar el hecho de que descubramos o no descubramos a través del interrogatorio el tipo de herencia que estamos viendo en nuestros pacientes.
¿Qué es la expresividad? Es la gravedad de la expresión del fenotipo en individuos que presentan el mismo genotipo. ¿Qué significa eso? Significa que yo teniendo una mutación y habiendo heredado exactamente la misma mutación a mi hijo puede tener una forma más leve de la enfermedad que yo estoy presentando. ¿Sale? Va a haber variaciones clínicas en la severidad dentro de la familia y también, obviamente, entre miembros que no son de una misma familia. Entonces, por eso muchas veces vamos a observar características diferentes en los diferentes pacientes que vamos a analizar de manera genética. Y el mejor ejemplo de estos dos alteraciones que les acabo de mencionar es la neurofibromatosis. La neurofibromatosis tiene penetrancia completa, o sea, el 100% de los individuos que presentan la enfermedad, que presentan la mutación, perdón, van a tener algún dato de la enfermedad. Y dos, tiene una expresividad variable. Entonces, los individuos que tienen la mutación pueden tener diferentes formas de la enfermedad con diferentes características clínicas. ¿A qué se debe la expresividad variable? O sea, la relación que tiene el gen o el alelo mutado con el resto de los genes del genotipo de ese individuo y también al ambiente en el cual se están desarrollando. ¿Vale? Eso afecta mucho a cómo se acaban expresando los genes que tenemos en nuestro organismo, tengamos o no tengamos una mutación. Entonces, pues la neurofibromatosis tiene una incidencia de 1 en 2.500 recién nacidos vivos, el 50% se debe a mutaciones de novo y tenemos que buscar 7 características clínicas, son los criterios clínicos para poder hacer el diagnóstico de una neurofibromatosis. Primero es tener 6 o más manchas café con leche de diferente tamaño entre los niños y los no niños o los adultos, 2 o más neurofibromas de cualquier tipo en el cuerpo o un neurofibroma plexiforme, que ahorita les enseño cómo se ven, presencia de pecas en las axilas o en la ingle, glioma del nervio óptico, 2 o más nódulos de Lisch, lesiones óseas que pueden ser displasia del esfenoides o adelgazamiento de la cortical de los huesos y un familiar de primer grado. Serían las características clínicas con las que podemos acabar haciendo el diagnóstico. Entonces podemos tener un padre que tiene varios neurofibromas, manchas café con leche, pecas en todo el cuerpo, que solo va a tener a un hijo de 8 años que presenta tal vez pecas axilares y el antecedente de tener a ese padre o a esa madre con neurofibromatosis, con el diagnóstico. Así puede ser la expresividad dentro de una misma familia. Y bueno, cómo se ven las manchas café con leche, así como se están presentando en esta fotografía de este pequeño, que tiene varias en la espalda. Las pecas axilares pues se verían de esta forma, igual las pecas inguinales. Y pues este podría ser el cuadro clínico, que es como los observamos mayormente en el área de pediatría, los pacientes que tienen neurofibromatosis. El desarrollo de las características clínicas van aumentando estas conforme va aumentando la edad de los pacientes. Entonces a veces hay niños que no presentan ninguna característica clínica en los primeros años, pero en las etapas de crecimiento se empiezan a desarrollar. Eso está muy relacionado con la función del gen y involucrado en esta enfermedad, la función del gen y el crecimiento, que está relacionado directamente con el crecimiento y la división celular de este gen. Entonces este es un paciente que tiene algunos eh, neurofibromas en la espalda, y les digo algunos porque pueden llegar a ser tan graves como en esta fotografía, en este ejemplo. Y esto que están viendo aquí se llama neurofibroma plexiforme, que ya es un neurofibroma de gran tamaño que puede erosionar el hueso, que puede modificar el hueso y alterar mucho toda la anatomía del cuerpo. En estos casos sí se recomienda mucho realizar cirugía para ayudar a los pacientes. Otra forma de expresividad variable, dejando a un lado la neurofibromatosis, sería la polidactilia. Tenemos varios tipos de polidactilia. En algunos casos hay dedos que sí van a ser funcionales y que pues no se puede modificarles. No tiene ningún sentido llevar al paciente a cirugía por esta polidactilia. Va a tener un dedo extra, pero le va a ayudar o va a funcionar junto con su mano. Y tenemos otros casos como este de aquí, en el cual solo hay un apéndice
que no tienen ni musculatura ni hueso y a veces es solo un fragmento de piel extra, y otros casos en los cuales se duplica un dedo. Bueno, hay expresividad variable, además de que hay varios alelos relacionados con la polidactilia. Vamos a ver que todos tienen expresividad variable y esto es debido a la relación que van a presentar las mutaciones con el resto de los genes. Otra cosa que puede alterar el hecho de que podamos descubrir un tipo de herencia en el árbol genealógico, en el interrogatorio, cuando vemos un paciente genético, pues es la heterogeneidad alélica. ¿Y eso qué es? Son las diferentes mutaciones que podemos encontrar de un solo locus y que éstas van a producir el mismo fenotipo. ¿Sale? O sea, son distintas mutaciones que se pueden llegar a presentar para el mismo segmento para el mismo gen, para el mismo segmento del genoma. Esta heterogeneidad alélica a veces afecta para la presencia o no de enfermedades autosómicos recesivas en individuos que no son, por ejemplo, hijos de personas consanguíneas, sino que son hijos de dos individuos muy separados, tal vez de diferentes países, pero cada uno de los padres era portador de una mutación diferente para el mismo gen. Entonces eso forma a un tipo de individuo que se llama heterocigoto compuesto, que va a tener dos mutaciones distintas, pero que se complementan para acabar ocasionando la enfermedad autosómico recesiva. Otra cuestión que nos puede acabar alterando el diagnóstico de una enfermedad genética es la edad de inicio. Cuando son pacientes que presentan la mutación y desde el inicio de su vida, o sea, de manera congénita, presentan las características clínicas de la enfermedad, pues se puede iniciar el diagnóstico desde ese momento, pero hay otras enfermedades que no son congénitas. O sea, son genéticas, tienen su base genética, se nace con la mutación, pero naces sin ningún dato clínico de la enfermedad y conforme vas creciendo, vas desarrollando o puedes llegar a desarrollar las características clínicas de la enfermedad. Eso sería algo que nos va a modificar el asesoramiento genético y la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano. Un ejemplo de esto sería la enfermedad de Huntington, que ya también se las había mencionado. Son pacientes que nacen sin ningún problema, tienen un desarrollo normal y adecuado, se casan, tienen descendencia y a partir de los 30 años o de los 40 años pueden empezar a tener algunos datos de la enfermedad, y pues recordemos que ya después de los 40 años es cuando se desarrollan los movimientos coreicos que ya van a ser característicos de la enfermedad y en muchos casos hasta entonces es cuando se hace el diagnóstico. Bueno, ¿qué otro factor puede modificar el diagnóstico de una herencia monogénica? La pleiotropía. ¿Y qué es la pleiotropía? Es la capacidad de un gen de producir diferentes alteraciones en diferentes órganos que pensamos que no tienen ninguna relación entre sí estas diferentes alteraciones, pero todas se deben exactamente a la misma mutación. Y un ejemplo de una enfermedad muy pleiotrópica es el síndrome de Marfan. ¿Por qué se produce pleiotropía? Porque los genes están relacionados con proteínas que ayudan al desarrollo de la estructura del cuerpo, como en el caso de la fibrilina, que está íntimamente relacionada con la colágena y con las fibras de colágena que van a estar en el tejido conectivo, y por ende, si hay una mutación en fibrilina que nos va a producir síndrome de Marfan, pues la alteración la vamos a encontrar en diferentes órganos del cuerpo, en la piel, en las uñas, en los huesos, en el músculo, en el sistema cardíaco, en el sistema ocular, en el sistema nervioso central, en cualquier parte, porque pues en todos hay tejido conectivo y en todos debería de haber colágeno formado de manera adecuada. Y pues eso es lo que sucede con el síndrome de Marfan, que tiene una herencia autosómico dominante y tiene afección en sistema esquelético, en sistema ocular, en sistema cardiovascular, en sistema pulmonar, piel y tegumentos, historia clínica. Y estas afecciones son tan diversas para esta enfermedad que una de las formas de hacer el diagnóstico, no solo viendo el fenotipo, aunque sea característico el fenotipo, es buscando criterios mayores y menores para poder diagnosticarlo de una mejor manera. Porque a veces tenemos pacientes con síndrome de Marfan que no tienen los criterios del fenotipo externo, pero sí presentan tal vez alteraciones oculares, con alteraciones cardiovasculares, con alteraciones pulmonares, y aunque uno no los ve altos y alargados,
como es el fenotipo clásico de Marfan, pues estamos ante un paciente con síndrome de Marfan. El fenotipo clásico del síndrome de Marfan pues es esto que les estoy diciendo, son pacientes que tienen dolicostenomelias, son muy largos del tronco, tienen muy alargadas también las extremidades, van a presentar algo que se llama aracnodactilia, vean los dedos de estas fotografías como están extremadamente largos, lo cual hace semejar a una araña cuando se ve la palma de la mano. Por eso se llama aracnodactilia. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta aracnodactilia? Pues bueno, hay un signo que se llama signo del pulgar, que es este de acá, y el signo de la muñeca. Los dos, si se llegan a presentar, ya se considera un criterio mayor para síndrome de Marfan. También, además de las características físicas, estas que les estoy mencionando, pues pueden tener ectopia lentis, que es la luxación del cristalino del ojo sin ninguna causa relacionada. Pueden llegar a presentar en el sistema cardíaco alteraciones a nivel de la aorta que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes, y pues es un ejemplo de pleiotropía. ¿Qué otro dato puede acabar modificando el diagnóstico? Sería la heterogeneidad de locus. ¿Qué es una heterogeneidad de locus? Es cuando tenemos diferentes mutaciones en diferentes locus que producen la misma enfermedad. A ver la diferencia con la heterogeneidad alélica. La heterogeneidad alélica es que en un mismo gen tenemos diferentes mutaciones, pero son del mismo gen. ¿Sale? Y esas mutaciones distintas pues nos acaban ocasionando el mismo fenotipo porque están dentro del mismo gen. En el caso de la heterogeneidad de locus, son mutaciones en genes distintos, localizados en zonas distintas del genoma, que cuando se presenta la mutación nos van a acabar produciendo un mismo fenotipo. Un ejemplo, para ponerles un ejemplo de esto, la retinitis pigmentosa, que es una alteración fenotípica que puede llevar a un paciente a la ceguera y que la vamos a encontrar en un gran número de enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Cockayne, que tiene su mutación en el gen RC6 y RC8, que tienen locus diferentes, y el síndrome de Usher, que es otra enfermedad distinta con otras localizaciones diferentes en el gen USH1G y USH2A, con locus distintos también, que en los dos vamos a encontrar retinitis pigmentosa. Ahora, además de eso, pues por ejemplo, en el síndrome de Cockayne vamos a tener talla baja, estas características faciales, vamos a presentar un retraso mental importante y la pérdida de la grasa subcutánea y otras características, pero se los pongo de ejemplo por la retinitis pigmentosa y el síndrome de Usher, en el cual tenemos sordera, no tenemos la pérdida de la grasa subcutánea, no tenemos la talla baja, son enfermedades diferentes, pero en las dos presentamos la retinitis pigmentosa. Eso sería una heterogeneidad de locus. Ahora, heterogeneidad fenotípica, que es otro término. Aquí es cuando mutaciones de un mismo gen o un mismo locus ocasionan fenotipos diferentes. ¿Por qué es eso? Por la forma en que la mutación va a alterar al gen. Y un ejemplo de esto es el gen RET. El gen RET es un proto-oncogen, o sea que normalmente evita la división celular masiva, vamos a mencionarlo de esa manera, pero también está involucrado en el sistema nervioso central entérico, en el desarrollo del sistema nervioso de los intestinos. Entonces, cuando hay una pérdida de función del gen, lo que normalmente hace el gen es que ayuda a dar las señales para que la célula atraviese los puntos de control y pueda dividirse. Si hay mutaciones, evita que continúe la división celular y se manda a la célula apoptosis, cáncer. Bueno, evitando de esa manera el desarrollo de cáncer. Entonces, cuando hay pérdida de la función del gen, que ya no funciona de nada por la que la mutación ocasiona eso, entonces no se desarrolla el sistema nervioso entérico, tampoco se desarrolla su función de
evitar la división celular, pero hay otros genes que suplen esas funciones. Y lo que vamos a encontrar en estos pacientes es una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung, que también se nombra megacolon agangliónico, que sería el desarrollo de el colon, pero sin el sistema nervioso que ayude a que haya movimientos peristálticos para que transite las heces a través de él y puedan después salir. Entonces va a haber un acúmulo de heces que van a llevar al niño a que requiera cirugías, en muchos casos a retirar parte del colon, que es el que va a estar agangliónico, o sea, es un sistema nervioso central. Ahora, mutaciones en el mismo gen, pero con ganancia de función, o sea, sí se va a poder desarrollar el sistema nervioso entérico, pero va a dar demasiadas señales para que las células atraviesen los puntos de control y entonces no va a haber un control sobre la división celular. Eso puede acabar ocasionando cáncer, por eso se llama proto-oncogen. Y esto se va a relacionar con el hecho de que se presente una enfermedad genética que se llama neoplasia endocrina múltiple, que hay varios tipos, tipo 1, tipo 2, en la cual vamos a tener cáncer en las glándulas, diferentes tipos de glándulas, y pues son mutaciones dentro del mismo gen que producen dos enfermedades distintas. Ahora, esas son las cuestiones o las alteraciones, los conceptos que pueden llevar a modificar un patrón de herencia. Los patrones de herencia vamos a tener 4 tipos clásicos, que son el patrón de herencia autosómico dominante, el patrón de herencia autosómico recesivo, el patrón de herencia ligado al X dominante y el patrón de herencia ligado al X recesivo. Vamos a empezar a ver los patrones de herencia autosómicos, y estos son relacionados a genes o alelos que se presentan dentro de los cromosomas autosómicos también, que irían del cromosoma 1, del par 1 al par 22. Entonces, ¿cuándo es una herencia autosómico recesiva? Una herencia autosómico recesiva la vamos a obtener en individuos que presentan solamente presentan solamente las características fenotípicas ligadas a una mutación que se encuentra de forma homocigota. O sea, que tenemos 2 veces la mutación en el alelo. Y la única forma de ser heterocigoto y presentar este tipo de enfermedades es que ese individuo sea heterocigoto compuesto, que ya se los había mencionado anteriormente. En conclusión, no debe de haber alelos normales en el individuo para que se puedan presentar estas enfermedades. Lo que sucede normalmente en la herencia autosómico recesiva es que tenemos individuos miembros de una misma familia, que se conoce como consanguinidad, que tienen descendencia entre ellos, y como comparten genes, y entre esos genes que comparten van mutaciones recesivas que en ellos no se han expresado, entonces no tienen el fenotipo, acaban teniendo un descendiente que va a presentar los 2 alelos mutados, y este es el que va a presentar la enfermedad. Entonces, ¿qué tan frecuente, qué tantos genes compartimos con nuestros familiares? Primero hay que saber que en promedio se considera que entre 1 y 6, todos tenemos entre 1 a 6 mutaciones recesivas. Luego, ¿qué tantos genes vamos a compartir con nuestros familiares? Pues eso depende del coeficiente de endogamia, que se da según el grado de relación que tenemos con estos familiares, siendo el mayor grado el que se presenta en gemelos monocigotos, en el cual tenemos una proporción de genes en común de 1, o sea, compartimos el 100% de los genes entre 2 individuos monocigotos. 2 gemelos monocigotos. Obviamente ellos no van a tener descendencia. ¿Por qué? Porque pues, son del mismo sexo, entonces no pueden tener descendencia entre 2 individuos que son gemelos monocigotos, pero sí entre 2 hermanos o entre hermanos dicigotos, gemelos dicigotos. Ahí se va a tener una proporción de genes de un medio o de la mitad, el 50% de los genes se van a compartir con los hermanos,
Entre un progenitor y un hijo va a ser también el 50% de los genes, un 25% aproximadamente entre hermanos y hermanastros, entre tíos y sobrinos va a ser un 25 también, entre medios tíos y sobrinos sería un 12.5%, un octavo, entre primos hermanos, que es lo que más comúnmente vemos cuando se dan relaciones de consanguinidad, es un 12.5% de genes en común. Cuando hay algo que se conoce con el nombre de primos hermanos dobles, sería un cuarto, o sea, aumenta la consanguinidad porque estos primos hermanos dobles son hijos de dos parejas formadas por dos hermanos. Entonces acaban compartiendo una gran cantidad de genes entre ellos. Medios primos hermanos, un 16avo. Entre primos hermanos y primos segundos, un 16avo. Primos segundos ya es menos un 32avo. Y así entre cada grado de relación que tengamos va a ir disminuyendo, la proporción de genes en común. Es muy fácil cuando se hace el árbol genealógico buscar esta proporción de genes en común. Ya lo veremos, espero, si nos llegamos a ver en las aulas, se los explico. Si no, pues en alguna otra clase en vivo. Las características, perdón, de la herencia recesiva, ¿cuáles son las características de la herencia recesiva? Normalmente lo que vamos a ver es un tipo de herencia que se llama herencia horizontal, o sea, los afectados o la mayor cantidad de afectados van a estar siempre en el mismo, en, en el mismo, se me fue la palabra, en la misma generación, perdón. Van a estar siempre los afectados en la misma generación, o sea, la mayoría los vamos a encontrar como miembros de una hermandad. En este árbol genealógico pues no se ve así, pero si dijéramos que el miembro 4,4 de este árbol genealógico, que sería también está afectado, entonces la mayor parte de los afectados están formando parte de la hermandad de la generación número 4, aunque aquí haya un tío perdido de la generación 2 que también presentó la misma enfermedad. La probabilidad de ser afectados no se cambia por el sexo, va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque los genes están en los pares de cromosomas autosómicos que todos tenemos, sin importar si eres hombre o mujer, todos tenemos cromosomas del 1 al 22. Los padres deben de ser portadores a fuerzas y son portadores consanguíneos en algunos tipos, endogámicos en otro tipo, que eso no se los había mencionado. La endogamia es cuando un individuo es hijo de personas que forman parte de la misma población y esa población todavía es muy pequeña en miembros, entonces comparten genes. Y el riesgo de recurrencia, o sea, el riesgo de que vuelva a suceder que se tenga un hijo afectado después del primero en una familia donde hay una herencia recesiva o una enfermedad ligada a una herencia recesiva es del 25%. ¿Y por qué es esto? Por este tipo de emparejamiento. Tenemos un padre portador, una madre portadora y cuáles son las probabilidades de que hereden el alelo mutado, que sería la R minúscula. Las probabilidades las vamos a ver con el cuadro de Punnett que está aquí representado. La primera posibilidad es del 25% de que la madre herede el alelo sano y el padre también herede el alelo sano. Las siguientes dos posibilidades serían un 50% de posibilidades de que el padre herede el alelo sano, pero la madre herede el alelo mutado, y la siguiente sería al revés, la madre hereda el alelo sano y el padre hereda el alelo mutado. Y la última posibilidad, que sería el 25%, y es de aquí de donde sale el riesgo de recurrencia, es que la madre herede alelo mutado y padre también herede alelo mutado. Hay otros tipos de emparejamiento, por ejemplo, si un portador se casa con un afectado o si dos afectados deciden tener descendencia, que modificarían esto, pero en general para la herencia recesiva el riesgo de recurrencia es del 25%. Y también hay un 25% de que la descendencia no tenga ninguna mutación. Bueno, lo último, ya con esto vamos a acabar la clase
o este tema de hoy es la herencia autosómico dominante. En herencia autosómico dominante lo que sucede es que en lugar de necesitar los dos alelos mutados, solo con uno va a ser suficiente para que se presente la enfermedad. ¿Por qué es así? Porque ese alelo con esa mutación va a dominar sobre el alelo sano y va a ocasionar el desarrollo del fenotipo relacionado a la mutación. Más de la mitad de todas las enfermedades genéticas se deben a herencia autosómico dominante y en estos casos muchas veces vemos o podemos trazar la herencia a través de un árbol genealógico después de un interrogatorio porque tienen capacidad reproductiva muchas de estas enfermedades y eso significa que permiten el desarrollo de los individuos hasta edad adulta para que puedan heredar posteriormente la mutación. Vamos a ver acondroplasia en el siguiente video que les haga. Ahorita me lo voy a saltar nada más para ir hacia la parte de la herencia autosómico dominante. Y pues, ¿cuáles son las características primero? Las características son, el fenotipo aparece en todas las generaciones. Si vemos un árbol genealógico de herencia dominante sería así. En cada una de las diferentes generaciones, sin importar el tamaño del árbol genealógico, que puede ser de 3, 4, 5, 6, 7 generaciones, vamos a ver aunque sea un afectado. Luego, lo siguiente es que cada hijo de un afectado va a tener un riesgo del 50% de heredar el rasgo, de recibir el rasgo. ¿Por qué es esto? Bueno, si tenemos a un afectado, en este caso, en este cuadro de Punnett está representada la mutación por una D mayúscula, que se casa con una mujer sana o con un hombre sano, no importa el sexo, vamos a tener que el padre con la mutación a la mitad de su descendencia siempre les va a heredar la mutación que tiene porque solo tiene dos, o hereda el alelo con la mutación o hereda el alelo sano. Entonces siempre le va a tocar a su descendencia un 50% de posibilidades de tener la mutación y de estar afectados y un 50% de posibilidades de tener descendencia que no tengan la mutación y que no estén afectados. Los familiares que están fenotípicamente normales no van a transmitir el fenotipo. ¿Por qué es esto? Porque no tienen el genotipo. Entonces, por ejemplo, aquí en el árbol genealógico, en la generación 3, el individuo 6, que es hijo de una mujer con la enfermedad, no tuvo el fenotipo. Eso quiere decir que no tiene el genotipo y a partir de aquí, en esta descendencia, no va a haber ya enfermedad genética o no va a encontrarse la enfermedad genética en cuestión. No importa posteriormente cuántas veces o cuántas generaciones se den después. Por ejemplo, si esta fuera la mujer que está consultando para asesoría genética y tiene miedo porque su abuelita tenía neurofibromatosis, pero su papá no tuvo y ella no tiene, la posibilidad de que ella herede la mutación a su hijo o hija sería del 0%, no quiero decir 0% porque pues siempre pueden ocurrir las mutaciones de nuevo, pero en relación a cómo se heredó en el árbol, en esta familia, pues sí sería del 0%. Y tienen probabilidad similar de transmitir al fenotipo sin importar el sexo. Si se dan cuenta, hay una cantidad más o menos similar de hombres y mujeres afectados en el árbol genealógico siempre. Y también existen las mutaciones de nuevo relacionadas a este tipo de herencia, que muchas veces son el primer miembro de una familia que a partir del cual se va a heredar la mutación en esa familia. Por último, si tenemos dos individuos afectados por una mutación dominante, ¿cómo sería la descendencia de esos dos individuos? Bueno, ¿y por qué les pongo este ejemplo? Porque siempre en clase me preguntan sobre los hijos de dos acondroplásicos, sobre todo relacionados con la serie de Discovery Channel donde sale una familia de personas que tienen ese tipo de displasia ósea. Entonces, ¿pueden tener un hijo sin displasia ósea? Sí. ¿Por qué? Porque portan alelos sanos. Entonces van a tener un 25% de posibilidades de tener hijos sin el alelo mutado. Y entonces, en una familia de acondroplásicos, puede haber un individuo que tenga talla normal. Pero bueno, ya esto lo retomamos para la siguiente clase y
esto sería todo por esta vez. Les mando saludos y nos vemos en la siguiente.